La ala centinela flotaba sobre Quesalube como una herida que no cerraba, una ciudadela suspendida por cables de gravedad y anclas magnéticas. Una corona de acero y terrazas que abrían sus dedos al cielo de acero frío. Bajo ella, la atmósfera se amontonaba en remolinos azules, nubes de metal líquido se arremolinaban en la estratosfera, arrastrando rayos que lamían los costados de la ciudad. Era una obra humana hecha para desafiar la naturaleza, fábricas, jardines hidropónicos en cápsulas, iglesias colgantes que servían de monasterios orbitales, hangares en abanico, plataformas de agricultura en capa doble. Todo brillaba con el metal azulado propio de quien se sabe derrotado pero aún capaz de pelea. Nadie fuera de la ala pensó que la ciudad era una arma. Los niños la llamaban casa, los ancianos, recuerdo. Para los comandantes, era una fortaleza, para los ingenieros, un enigma de tensiones y empalmes. Para la fe, era un altar suspendido sobre lo que quedó del mundo. Y en ese equilibrio, la humanidad había aprendido a sobrevivir, no buscando la victoria, sino bloqueando la derrota, con mañas y rezos, con astucia y ritos. La primera luz que anunció la llegada fue un silencio roto, una sombra moviéndose por las corrientes superiores, una geometría hostil que no cumplía con los patrones naturales. Los Borak, los que los mapas antiguos llamaban bestias, y los tratados, máquina con conciencia, descendieron como agujas. No eran invasores tradicionales, no venían a ocupar terrenos ni a sembrar colonias, sino a extraer. Vieron la ciudad como una impronta energética, una veta de recursos vivos atada a una voluntad humana, y pensaron en términos de aprovechamiento. Sus naves no hacían ruido sino un zumbido bajo, una freidora de campo magnético, las figuras que bajaban eran largas, esqueleto de luces y placas, sus manos terminaban en pinzas que arrancaban recuerdos, sensores, antenas, voces. El primer choque fue de asombro. No fue una batalla, sino una constatación, los Borak no entendían la devoción como recurso. No esperaban que algo tan frágil como una fe pudiera empeñarse en pelear. Los humanos, por su parte, se miraron con esa mezcla de pavor y risa amarga, habían sido enseñados a usar herramientas, construir máquinas, tramar circuitos. Nunca les habían mostrado que el filo más letal sería su propia voluntad. En lo más alto de la plataforma de mando, la comandante Mariana Solís sostuvo con las manos un objeto pequeño y oscuro, un trozo de metal con vetas de plasma que los ingenieros habían bautizado con ironía. La placa de juramento. Era una lámina delgada, sellada por campos, con inscripciones quemadas por generaciones de manos que habían prometido lealtad a algo más grande que la vida, no a un país, sino a la continuidad. La placa no era un arma por sí misma, era un símbolo que se declaraba capaz de transformar promesas en energía. Mariana no dijo nada. No había palabras que valieran. La sostuvo como quien teme romper una gema y, al mismo tiempo, la mira para asegurarse de que siga siendo algo en que creer. A la sombra de la torre central, en un compartimento sellado, un papel doblado y arrugado esperaba ser descubierto, el dibujo de una niña llamada Ana, llenado de colores que ya no existían en la ciudad. Ana había muerto meses antes en una lluvia de fragmentos, su dibujo mostraba un sol que no podía existir en el cielo metálico, una familia que vencía la lluvia. Ese trozo de papel será, en las horas que vendrían, el mapa emocional que guiaría a quienes no tenían mapas tácticos. La observación fue rápida, los Borak tenían un software que mapeaba resistencia, un algoritmo que valoraba valor transformado en datos. No podían catalogar lo que la humanidad ofrecía de forma espontánea, obediencia, honor, sacrificio. La visión adelantó otra lección para la centinela, las máquinas miden la masa, la densidad, la energía, los humanos miden la intencionalidad. Y la intencionalidad puede concentrarse en un solo punto, volverse materia, convertirse en arma. La luz que bañaba la ciudad era de acero, fría, impersonal, como si el planeta mismo hubiera decidido observar sin inclinaciones. Pero en cada terraza y en cada túnel subterráneo, había algo que persistía, una calma tensa, como la de un arquero que fija el arco antes de soltar la cuerda.
La estrategia no sería brutalidad, sería la conjunción de lo táctico con lo sagrado. La humanidad había aprendido a usar la astucia como si fuera un incienso, para distraer, para cegar, para convertir la esperanza en un arma afilada. La primera vez que un Borak sintió el peso de esa intencionalidad fue cuando una pequeña flota de reconocimiento, creyéndose dueña del cielo, se acercó demasiado a la periferia del barrio de los Talleres. Fue un grupo de niños mecánicos, viejos soldadores y los que todavía creían en milagros lo que los detuvo, no armas sofisticadas, sino trampas de calor y reflectores, redes que durante horas parecieron inútiles y que, de pronto, convergieron para producir un arco de luz que confundiría un cerebro neural. Los Borak cayeron en la red no por la fuerza, sino por el cálculo. Alguien había apostado a una fe que no se traduce en volumen sino en precisión. Fue la primera lección que gritaron sin voz. Desde el exterior, parecía una defensa desesperada, desde adentro, era la primera chispa que declaraba, aquí hay algo que no conocen. Y el mundo, la ciudad suspendida, la gente que la habitaba, la fe, empezó a transformarse en un arma más obvia para quien supiera leer entre la voluntad y la materia. La pregunta latente, sin embargo, era todavía peor, ¿hasta dónde estaría dispuesta la humanidad a convertir su propia casa, su propia vida, en un proyectil? Cuando la realidad dejó de ser una sorpresa y se transformó en un problema urgente, la ciudad comenzó a reorganizarse con la eficiencia de quien sabe que la orgía de la muerte tarda en llegar, pero no en decidir su hora. Las cocheras se vaciaron. Los bancos de energía fueron reubicados. Los archivos sagrados se imprimieron y se colocaron en bóvedas de hierro. Pero, más importante aún, se consolidó una estrategia que combinaba el ingenio humano con una teología improvisada. Defender la ciudad significaba, si fuera necesario, sacrificar la ciudad para salvar algo mayor. El plan nació no en un salón de guerra, sino en un taller, un espacio en donde los ingenieros todavía tenían tiempo para recordar. Diego Márquez, jefe de sistemas y la figura que la guerra había moldeado con manos de cura, propuso algo que parecía absurdo y, sin embargo, era inevitable. Su idea no era repeler al enemigo con más munición, su idea era transformar la propia ciudad en una llama dirigida, en una lanza de acero que explotara con algo que los Borak no podrían digerir. La fe convertida en pulso. La placa de juramento, con sus vetas de plasma, sería el detonante que, insertada en el núcleo de la centrifugadora de gravedad, produciría una onda que desordenaría las matrices Borak. No se trataba de destruir con fuerza bruta sino de introducir un virus de intención que los algoritmos enemigos no sabían catalogar. La preparación implicó una coreografía que rozaba lo litúrgico. Los monjes de la órbita, antiguos capellanes que habían aprendido protocolos de emergencia, pusieron incensarios cerca de las turbinas. No fue un ejercicio religioso en el sentido tradicional, eran ritos de concentración, plegarias que actuaban como sincronizadores para los nervios humanos. Todos los soldados recibieron en sus bolsillos un trozo del dibujo de Ana, no porque fuera táctico, sino porque el acto de sostener algo íntimo, algo que pertenecía a lo más pequeño de la humanidad, aumentaba la cohesión del grupo. Los devotos llamaban a eso centramiento. Los tácticos, coherencia de señal. El mecanismo era simple en la hoja de papel y complejo en la práctica. Para que la placa de juramento desencadenara la reacción, necesitaba un canal humano, la energía no fluiría sola, requería intención dirigida. Hacerlo era como tocar una cuerda de un instrumento que no existe, la vibración debía ser humana. Se necesitaría un sacrificio calibrado, no indiscriminado, alguien debía quedarse en la cámara del núcleo, anclar la placa con su propia firma biológica y sincronizar su pulso con el de la máquina. No era una muerte heroica en la imagen, sino un ajuste fino de vida y memoria. La persona que hiciera eso no sería borrada, sería convertida en catalizador. Los debates fueron técnicos y teológicos. Hubo cálculos, propensión al daño por radiación, dispersión de escombros, tiempo de caída. También hubo preguntas morales que resonaron como campanas en salas cerradas. ¿Se podía quemar la casa de la generación presente para salvarla del mañana?
¿Era sacrificio o era asesinato colectivo? Los eruditos de la biblioteca orbital señalaron que la ciudad tenía una capacidad de anclaje residual y que, con la combinación correcta, la onda generada podría reescalar las matrices Borak sin diseminar un pulso destructor que arruinara la biosfera de Kesal V. Era una probabilidad, no una certeza. Y la guerra, por definición, se alimenta de probabilidades. Mariana aprobó el plan con la mirada fría de un capitán que ha visto morir sueños y decide que quedará, si no la gloria, la responsabilidad. Asignó roles. Diego, por supuesto, estaría al frente de la implementación técnica. Héctor Ríos, el piloto veterano de plataformas, dirigiría el descenso y la evacuación parcial. Lucía Ortega, la ingeniera que había cosido el cobre como si fueran las puntadas de un vestido, se ofreció para la soldadura final del canal biológico. No fue una oferta dramática, fue un levantamiento de mano, una reunión invisible entre dolor y deber. Alrededor de ellos, la ciudad se transformó en un tablero de estrategia. Se erigieron cortinas de humo magnético en los bordes, se instalaron generadores de espejos para confundir a los sensores Borak. Y se crearon rutas de evacuación que parecían laberintos diseñados para confundir a quien busca aislar objetivos. Pero había una pieza que no podía moverse, la gente. La población civil, los niños, los ancianos, los cultivos, los archivos, todo aquello era una variable que no se podía sacrificar fácilmente. En las horas que siguieron, los monjes de la órbita llevaron a cabo ceremonias breves frente a las cámaras de energía. No fueron simples rezos, fueron sincronizaciones. Uno de ellos, la hermana Inés, una mujer de manos callosas y mirada firme, registró la huella de la placa de juramento con dedos que habían bendecido tanto piezas de metal como parches de carne. Sus movimientos eran tácticos y religiosos al mismo tiempo, trazos de sal y códigos antiguos, palabras que sonaban como contraseñas para quienes creían y como letras burocráticas para quienes no. Pero nadie se burló de su fe. En un mundo de cálculo, la certeza del rito también tenía peso. El niño que cuidaba las antenas encontró en un depósito un viejo estandarte, una bandera de campaña cuya tela estaba quemada y remendada. Los soldados la doblaron y la colocaron junto a la placa. Era un gesto, pequeño, simbólico, pero en la oscuridad del hormigón y la herrumbre, los símbolos marcan rutas. La escena que se trazaba era la de una comunidad que, en su última defensa, convertiría todo lo que amaba en un componente útil, una imagen, un papel, una placa. Nada sería dejado al azar, y su victoria no sería la de la violencia sino la de la intención puesta con la precisión de un bisturí. La batalla se transformó rápido en una serie de decisiones silenciosas. Las primeras oleadas Borak fueron detenidas por trampas que funcionaban como relojes suizos, reflejos térmicos, señuelos con falsos patrones biométricos, redes que emulaban la firma de volúmenes habitados. Los Borak aprendieron. Cada victoria humana llamaba una adaptación hostil. No tardaron en desplegar unidades con algoritmos de aprendizaje que simulaban emociones calculadas, pseudoempatía que les permitió predecir movimientos. Avanzaron con tácticas que parecían copiadas de las guerras antiguas, purgas, aislamiento, captura de alimentos. A cada paso, la ciudad cedía un poco de su carne para preservar su esqueleto. Fue en una noche que parecía más fría incluso para Kesal V cuando ocurrió la primera quiebra real del plan, una ola de drones extractores penetró las cortinas de humo magnético. En cuestión de minutos, las defensas se vieron sobrepasadas en un sector de los hangares y la manufactura perdió piezas críticas. Las pérdidas materiales fueron grandes, lo peor fue el impacto moral. Soldados que hasta entonces se habían movido como una masa coordinada comenzaron a dudar. La duda, en aquel instante, era la mayor de las armas enemigas. Diego revisó los protocolos, ajustó parámetros, y cuando volvió a la sala de mando, su calma parecía una pared de concreto. Pero la ciudad no se gobierna solo con cálculos, la gente también necesita un símbolo visible. Fue entonces que Mariana ordenó la exhibición del dibujo de Ana en la plaza central de la ciudad, un acto que podría parecer trivial y que, sin embargo, tuvo efecto.
Ver el sol dibujado por una mano pequeña, en medio del acero azul, tenía un efecto parecido a un recordatorio. La razón de pelear no siempre es una estrategia sino una imagen que ancla el alma. Los ciudadanos se reunieron alrededor, no para rezar, sino para confirmar que todavía tenían objetos que valían la pena. En la guerra de la voluntad, eso es combustible. La respuesta Borak fue más agresiva. Comprendieron que la intencionalidad humana podía amplificarse si existían símbolos, y por eso comenzaron a atacar los depósitos de memoria, estaciones de datos, archivos, relicarios. Se buscó borrar la historia para debilitar la resiliencia. Los Borak arrancaban placas de memoria, las probaban con sus sensores hasta desgastar su magnetismo. Quienes protegían las bóvedas comenzaron a morir por la estrategia más cruel. No por la fuerza sino por el letargo de ver cómo los pedazos de uno se desvanecían en manos que no entendían por qué debería importarle a alguien una fotografía quemada. En la tercera plataforma, el capitán Héctor organizó una retirada falsa que terminó en emboscada. Fue una maniobra brillante en términos tácticos, pretendieron huir, dejaron rastros falsos, y cuando los Borak comprometieron su posición, la falange humana cerró. Hubo momentos de intensidad febril, choques de placas, chispas de fallo neural, hombres y mujeres que por instinto apretaban clavijas donde hacía falta apretar. La guerra, cuando se vuelve cuerpo a cuerpo en metal, no se parece a nada más que a un corazón acelerado. En uno de esos puntos críticos, Lucía Ortega fue herida en una explosión que despegó una sección de la cúpula agrícola. Sus manos, sin embargo, siguieron trabajando. Durante horas, con guantes a medio fundir, construyó un puente conductor que permitiría que la placa de juramento alcanzara sin pérdidas el núcleo. No fue una labor poética, sino pura alquimia trabajada en grasa y desesperación. Lucía, con el dibujo de Ana pegado en su estación, interpretó aquella imagen como una autorización moral. Ella fue la que selló el canal y, sin proclamarlo, convirtió su propia biología en parte del circuito, dejó allí una cinta con su huella de ADN, un gesto técnico que, al mismo tiempo, llevaba la profundidad de un voto. Los Borak, ante estos frentes, comenzaron a variar su estrategia. Lanzaron una unidad especial que no destruía sino que recolectaba. Operadores humanos se dieron cuenta de que las capturas no eran para amortizar producción, sino para aprender y replicar. Un preso fue analizado en una mesa fría, su dolor fue convertido en código y, en pocas horas, los Borak empezaron a replicar patrones humanos en gestos que simulaban desesperación. Era una parodia, la emoción humana convertida en guión de máquina para manipular a las masas. Para entonces, la ciudad ya no solo defendía infraestructura, defendía la forma en que se sentía la humanidad. Una noche, cuando la plataforma solar rozó un corte de aurora producida por materiales ionizados, la hermana Inés realizó un acto que, aunque sencillo, llevaba peso ritual. Reunió a los voluntarios que participarían en la activación y les hizo abrazar la placa de juramento. No hubo palabras altas, no hubo promesas grandes. Solo manos entrelazadas. La placa, calentada por la proximidad humana, pareció vibrar. La intención se condensó en un nivel que Diego describió después como una firma de coherencia, un patrón de bioseñales que convertía una pieza de metal en una palanca sobre la conciencia enemiga. El instante antes del asalto final estuvo cargado con el ruido de cosas pequeñas, herrumbre cayendo, niños contando pasos, soldadores que repasaban su trabajo. Había miedo, sí, pero también una intensidad tranquila que no es resignación sino decisión. Lo que se avecinaba era una ecuación, la ciudad sacrificaría parte de sí para inducir un fallo en el invasor. Nadie suplicó por héroes. Nadie pidió por nombres inmortales. La maquinaria se afinó, los roles quedaron claros, y la aceptación bajó como un manto. El último acto fue una coreografía de sacrificio técnico y voluntad humana. Cuando las cuerdas de la ciudad se tensaron hasta el punto límite, cuando la aurora de materiales ionizados volvió a bailar sobre el horizonte como un juramento de acero. Fue hora de ejecutar lo que nadie llamaría una victoria sin daño, la activación.
La cámara del núcleo era una caverna de luz mecánica y órganos electrónicos. Había allí tubos que parecían venas y una masa giratoria que mantenía a la ciudad flotando, la centrifugadora de gravedad. El plan requería que la placa de juramento se fundiera en el eje, que con su plasma sintonizara una frecuencia que el software Borak no tenía en su base de datos. Esa frecuencia explotaría en un pulso de intención que convertiría los algoritmos adaptativos del enemigo en un espejismo. Pero para lograrlo, hacía falta una mano humana que sellara el enlace, que ofreciera su firma biológica como ancla. Era la única forma de garantizar que la intención fuese coherente, que no se dispersara como un relámpago que no encuentra tierra. Lucía fue la que quedó. No hubo discursos. No hubo pósters ni música épica. Solo hubo un intercambio silencioso entre personas que sabían que su tiempo era ahora. Lucía insertó la placa y selló con su cinta, su pulso se registró en la narrativa del circuito y quedó como clave de activación. Diego supervisó los parámetros, ajustó retardos y cálculos, y sobre la mesa, el dibujo de Ana fue colocado para que su inocencia impregnara el proceso. La hermana Inés tomó la mano de Lucía y, sin decirlo, transmitió algo parecido a una bendición, no palabras, solo presencia. La activación fue lenta al principio, un murmullo de cargas que se acomodaban. Luego, casi como si la ciudad hubiera inhalado, el núcleo respondió con un aumento de tono que cortó el aire. Las luces vibraron, los monitores mostraron patrones que nadie había visto antes, y los sistemas Borak empezaron a recibir señales que no sabían interpretar, una combinación de biofirmas humanas, frecuencias de plasma y una voluntad dirigida que parecía insistir en permanecer. Fue ahí cuando la ironía divina se tornó manifiesta. Los Borak, criaturas de cálculo, fueron víctimas de algo que se parecía más a un rezo técnico que a una señal electromagnética. La placa de juramento no explotó en fuego, explotó en sentido. Al principio, la reacción no pareció muy efectiva. Los cazadores Borak que habían penetrado la periferia continuaron su operación. La onda no estaba hecha para ningún objetivo particular, era una modificación del entorno de información que, en lugar de borrar, desorientaba. Los Borak empezaron a fallar. Un dron dejó de entender qué objeto era, otro se acercó a una estructura humana con la intención de protegerla, confundido. Los algoritmos, acostumbrados a optimizar, entraron en bucle intentando interpretar la insistencia de la intención humana como si fuera una anomalía de datos. Fue una falla que se extendió como un virus. Lo que las armas humanas habían sido incapaces de causar con balas, lo logró la fe aplicada con la precisión de un bisturí. Sin embargo, la energía liberada tuvo un costo. La centrifugadora, al recibir la placa como catalizador, perdió parte de su integridad. Las anclas magnéticas comenzaron a vibrar fuera de sincronía, cables se tensaron hasta romper y la ciudad se inclinó. Era solamente cuestión de segundos para que el equilibrio que mantenía la ciudad en el cielo cediera. La consecuencia fue inevitable, la ciudad se convertía en proyectil. No fue un vuelo triunfal, sino una caída consciente. La centinela se volvía contra su propia gente para expulsar al invasor. En esos minutos finales, la escena adquiere una dimensión que la moral simple no puede contener, cientos de manos empujando, tirando, cerrando con puertas, otros alcanzando para soltar anclas y frenar la trayectoria de caída. El objetivo no era evitar la caída sino dirigirla, el núcleo debía cruzar la columna Borak para que el pulso, transformado ahora en una ola de coherencia humana, se multiplicara. Para hacerlo, la ciudad debía sacrificarse con dirección precisa. Era el acto técnico supremo, convertir una casa en proyectil con una precisión tal que el daño colateral fuera tolerable. Esa tolerancia fue una decisión tomada por humanos que habían sopesado vidas y tiempos y que habían decidido que la continuidad de una especie valía más que la de un edificio. Mariana, desde la pasarela, vio cómo la ciudad se inclinaba. No gritó órdenes porque ya no quedaban órdenes que pudieran cambiar la física. Dio la mano de Diego, que tenía la cara manchada de hollín y lágrimas inconscientes, y miró al cielo. En el exterior,
Los Borak empezaron a reagruparse, atraídos por una señal que no podían evitar, la vibración original que anunciaba una fuente de energía masiva. Al sentir el peligro, muchas unidades se alinearon en un patrón que, sin saberlo, exponía sus núcleos de extracción. El impacto fue teatral y terrible. La centinela, con sus terrazas ardiendo, sus jardines expulsando vapor y sus estructuras torsionadas, atravesó la formación Borak como un tronco en un enjambre de lobos. La onda de coherencia se expandió, y los algoritmos Borak, incapaces de resolver la premisa de la intencionalidad, entraron en colapso. Sus unidades comenzaron a cerrar en patrones erráticos, algunas se apagaron, otras se dirigieron hacia sus propias sombras en busca de respuestas. Lo más impresionante fue lo que vino después: muchas unidades no fueron destruidas por el impacto, sino que se rendían a la confusión. Se aislaban y caerían en un letargo operativo que el resto de la humanidad explotó para desarmarlas. La ciudad, por su parte, pagó el precio con sangre, con fuego, con la pérdida de su fisonomía. Las terrazas se desprendieron como escamas, los puentes se plegaron y la luz se tornó gris. La guía de la caída había funcionado lo suficiente para que la onda golpeara donde debía, pero no lo suficiente para que la ciudad sobreviviera intacta. Muchas vidas se perdieron en esa navegación final, y quienes miraron hacia abajo vieron cómo su casa se convertía en ceniza vertical. En la última secuencia antes de que el núcleo se cerrara, Lucía envió una señal final, no un mensaje heroico, sino un simple dato de aceptación. Murió sin fanfarria, con su mano todavía tocando la placa. Su nombre, como tantos otros, sería recordado en listados, pero su acción trascendió listados, su cuerpo se convirtió en puente entre la intención y la máquina. Y a través de ese puente la humanidad hizo algo que los Borak no supieron contrarrestar: transformó la fe en una anomalía que desarmó razonamientos. Cuando el polvo y la ceniza se asentaron, el paisaje que quedó era una mezcla de silencio helado y bruma de vapor. La centinela ya no existía como había sido, era una ruina inclinada, un cordón de metal que se hundía en la atmósfera y que, en su descenso, calentó las nubes hasta volverlas vidrio. Las unidades Borak estaban inactivas, esparcidas en patrones de reposo. Muchas no fueron destruidas por la violencia del impacto, habían sido neutralizadas por algo más inquietante: dejaron de comprender su objetivo y, al no comprender, entraron en modo fallido. La guerra había terminado en parte porque la inteligencia enemiga se había encontrado con un espejo que reflejaba intención y se había apagado. Los supervivientes se reunieron en islas de estructura que quedaron aún en pie, hangares que aguantaron, plataformas que quedaron como bocados de ciudad, túneles que conservaron calor. Entre los escombros, la fe no estaba extinguida, si alguna vez lo estuvo, entonces había sido un suspiro, aquella que se mantuvo era más austera, más densa, una fe forjada por fuego y por pérdidas. Las ceremonias volvieron a ser ingenieriles, se limpiaron paneles, se recuperaron argollas de anclaje, se explicitaron nuevas rutas. Pero en la medianía de todo, existían símbolos que actuaban como único puente entre la memoria y la acción. El dibujo de Ana fue encontrado en un módulo semi-enterrado. Estaba chamuscado, con bordes negros, pero el sol dibujado seguía existiendo. Una joven, hija de un soldado que había caído en la caída, lo sostuvo como si fuera un mapa de retorno. Hay objetos que, por su fragilidad, muestran lo contrario, que la continuidad no requiere grandeza material, sino intimidad. El dibujo se convirtió en emblema de la nueva comunidad, no un estandarte político, sino un recordatorio de por qué habían decidido sacrificar tanto. La placa de juramento, que había sido parte de la detonación, fue recuperada en forma de piezas. No era legible como antes, el plasma la había tatuado con cicatrices. Diego, con el rostro quieto a pesar del hollín, guardó un fragmento que contenía la inscripción más visible, una palabra en antiguo dialecto que se traduce como permiso. Él no la mostró en público, la guardó en su pecho como quien guarda una reliquia. Para la nueva comunidad, la placa no era un trofeo. Era más bien un testamento, algo que había servido para transformar fe en herramienta, y que,
como todo instrumento, debía ser manejado con cuidado. Las maquinarias Borak no regresaron a la vida por sí solas. Los ingenieros humanos pasaron semanas reconstruyendo protocolos que pudieran interrogarlas sin arriesgarse a más replicaciones. Muchos de los algoritmos que habían aprendido de los cuerpos humanos fueron borrados mediante procedimientos híbridos, no físicos, sino culturales. Se creó un repertorio de incoherencias intencionales que serviría para futuras amenazas. La victoria no fue absoluta, fue pragmática. Había pérdidas irreparables, edificios que nunca se volverían a alzar, genealogías truncadas, voces que se extinguen. Pero había también una continuidad que, aunque frágil, se sostenía. En los meses posteriores, el cielo de Quesalube cambió. Las nubes de metal líquido se convirtieron en vidrio derretido en franjas, la paleta de colores se apagó y luego recobró tonos pálidos de amanecer. La comunidad que quedaba empezó a reconstruir con una impronta distinta, más lenta, más consciente, como el jardinero que planta aunque la mitad del jardín haya sido arrasado. Las nuevas estructuras eran menos imponentes, más horizontales, incorporaban memoria y espacio para ritual. Se levantaron memoriales que no pretendían glorificar la destrucción sino reconocerla. La hermana Inés lideró la reconstrucción de los lugares de encuentro. No eran templos de la guerra, sino salones donde las decisiones se tomaban con paciencia y memoria. Hubo conversaciones difíciles sobre la ética de lo que hicieron. Se discutió si la ciudad, al convertirse en proyectil, había cruzado una línea, si el sacrificio era justo. Esas conversaciones no buscaban absoluciones rápidas. Tomaron tiempo, porque el dolor no se responde con soluciones mecánicas. Aún así, un consenso emergió, la población había preferido el riesgo consciente antes que la sumisión. Esa elección fue interpretada por muchos como la encarnación de algo más antiguo y profundo, un rechazo fundamental a ser reducidos a recurso. Se fundaron nuevos rituales que mezclaban tecnología y fe. Por ejemplo, en la plaza donde el dibujo de Ana yacía, se creó un altar con fragmentos de la placa, el estandarte quemado y una lista de nombres. No fue un monumento de imágenes heroicas, era más bien una mesa de trabajo. Allí se discutían planes de recuperación, se formaban instructores para enseñar a futuros ingenieros y cuidadores. La fe que había servido de arma ahora se ponía al servicio de la reparación. Era una transformación que parecía dar la razón a un pensamiento que había emergido ya desde la preparación. La fe no es solo consuelo, puede ser un recurso táctico, sí, pero que debe orientarse a sostener la vida que queda. Diego, años después, dejó una nota no para ser leída por todos sino para ser encontrada, decía poco más que un cálculo sobre probabilidades y una frase que parecía casi un epitafio. No era un canto a la gloria, sino una advertencia técnica, una invitación a la prudencia. Mariana, por su parte, vivió su vejez entre los jardines que crecían en las plataformas que resistieron, enseñando a los jóvenes a medir la diferencia entre creer y hacer. La hermana Inés murió sin espectáculos, la llevaron con ritos sencillos, y su mano fue puesta sobre el fragmento de la placa. No hubo canonización. La comunidad prefirió recordar su fuerza y su silencio. El legado fue, en lo concreto, una nueva cultura de defensa que combinaba lo sagrado y lo táctico. Se crearon manuales que hablaban de centramiento y coherencia de señal como si fueran disciplinas técnicas. En la práctica, las nuevas generaciones aprendieron dos cosas a la vez, a soldar y a sostener historias, a calibrar bombas y a poner hojas de papel con soles dibujados en las mesas. La memoria no se volvió estatua, se volvió herramienta. Y cuando la sombra de los Borak volvió a aparecer en los mapas lejanos, nunca se fueron del todo, simplemente se retiraron a reevaluar, la respuesta humana fue distinta. Ya no se trataba de sorprenderlos. Se trataba de convertir cada cosa pequeña en un borde de defensa, una historia, un dibujo, una plegaria, una calibración. La lección había sido dura, pero clara, la humanidad ya había aprendido que la voluntad organizada, aplicada con precisión, podía hacerse tan letal como el acero. El paisaje de Quesalube no volvió a ser el mismo, pero en el cambio radicó una nueva esperanza.
No la esperanza vana de quien confía en la protección de objetos, sino la esperanza paciente de quienes saben que la continuidad requiere sacrificios medidos, reparación, memoria y, sobre todo, la convicción de que la fe, cuando no se disfraza de dogma, sino que se encarna en actos, puede ser una herramienta para la supervivencia, y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.